es que, pues, si andan los pastores cerca de aquí, pues los aprovechamos también, ¿verdad? Entonces este fin de semana pues va a estar Pastor David, pero el próximo va a estar el Pastor Eri Vázquez de Puerto Vallarta. Entonces también lo invitamos a que predique. No me estoy haciendo pato, como dicen algunos, ¿verdad? Hemos tenido mucho trabajo y este mes, pues sí, los hermanos, los pastores de aquí de la iglesia nos han estado apoyando. Y bueno, pues ha coincidido o diosidido, como dirían algunos, pues que nos compartan hermanos pues los pastores de otras casas de oración que también son de mucha edificación, ¿verdad? Pero bueno, pues aquí estamos los jueves y para que no me extrañen, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con la serie que hemos estado llevando, muy importante, hermano, para que nosotros hagamos conciencia de lo que somos como iglesia. Ya llevamos, no sé, unos 12 temas más o menos aproximadamente, si no me equivoco, unos 11, 12 temas. Y este tema se titula El propósito. Seguimos hablando de la iglesia. Y nuestro texto base, Efesios 4, 10 al 13. Por favor, si tú tienes tu Biblia o si me puedes acompañar en la lectura con la proyección que nuestros hermanos de multimedia muy amablemente nos ponen. Recuerden que estamos viendo Nueva Versión Internacional, por si acaso ustedes de repente como que, pues, ¿qué onda allí? Está en Nueva Versión Internacional y dice: el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. ¿Ustedes se han preguntado qué quiere decir eso? El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Y luego dice el versículo 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está otra cosa, ¿no? Porque, bueno, acabamos de ver en el versículo 11 que hay 5 ministerios, pero dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, no está diciendo para la obra de los ministerios, sino para la obra de ¿qué? Del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Luego dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe. ¿Hasta que quién? Todos. Cuando se refiere a todos, ¿a quién se refiere? A los que estamos, a los que pertenecemos a la iglesia, ¿verdad? Ahora voltea con tu hermano y dile, tú eres parte de ese todo, ¿verdad? Entonces dice, y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, todos nosotros debemos aprender todos juntos y llegar todos juntos al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser ¿qué? Un hombre perfecto. Ahora, cuando dice hasta que lleguemos, está hablando de hasta que cada uno de ustedes llegue a ser el hombre perfecto. ¿Eso es lo que está diciendo? Hasta que cada uno de ustedes llegue a ser el varón perfecto. ¿Eso es lo que está diciendo en realidad? No. ¿Hasta que qué? Hasta que todos lleguemos a ser ¿cuántos hombres? Bueno, ahí dice una humanidad, pero bueno, ni en la Reina Valera dice así, ¿verdad? Dice, hasta que lleguemos a ser, y en la Reina Valera dice, un varón perfecto. No está diciendo hasta que cada uno de nosotros lleguemos a ser una mujer, un hombre individualmente perfectos a la imagen de Cristo, porque eso es lo que nos imaginamos muchas veces, que cada uno por sí mismo o por sí solo, separado de la iglesia, puede llegar a ser uno
un varón, una mujer perfecta, cuando aquí está diciendo hasta que todos, mira, dice, lleguemos a estar unidos a la fe, por la fe, ¿verdad? Uno, por la fe, luego por el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser, ¿quiénes? Todos juntos, un solo hombre perfecto. Si está hablando de la unidad, está diciendo hasta que todos lleguemos a estar tan ¿cómo se puede decir? Unidos, tan amalgamados los unos con los otros como un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, Cristo es la cabeza, ¿cuántos saben? De la iglesia. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? Nosotros. ¿Y el cuerpo cuántos miembros tiene? Pues tiene muchos miembros por el mundo, pero los miembros no andan volando por allá, uno haciendo una cosa u otro, no. Por eso dice que hasta que todos seamos y lleguemos todos a la estatura de un varón perfecto. Hermano, para eso es importante que todos nosotros como iglesia estemos unidos. Nada de que no, yo acá en mi casa yo escucho las predicaciones de la iglesia, del pastor Chuy, porque yo aquí en la casa estoy escuchando la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Cuando la misma palabra o el mismo apóstol Juan en primera de Juan dice así: si nosotros estamos en comunión con Dios, estamos en comunión con todos, ¿verdad? Y también cuando el Señor Jesucristo hace su oración, esa oración larga, también el apóstol Juan lo menciona en su evangelio, dice, para que todos vean que yo estoy en ellos, que ellos están en comunión, así como tú y yo somos uno, todos ellos son uno. Es decir, cuando nosotros manifestamos unidad, la gente sabe que Dios está con nosotros. Porque es incongruente, hermano, que digamos que tenemos una comunión con Dios y no tenemos comunión con su cuerpo. Es decir, amamos a Cristo, pero no amo el cuerpo de Cristo. Es una incongruencia. Entonces, el que todos caminemos unidos en armonía, unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, entonces el mundo va a creer. Dios está allí. Estos que dicen que tienen comunión con Dios, realmente tienen comunión entre ellos mismos. Y todo empieza desde adentro, desde la familia. Y luego la iglesia. Todos debemos estar unidos. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando, la iglesia ha existido desde el principio, desde Adán. Y ya que pasa el pan de comala porque se me antoja. ¿Verdad? Continuamos. Entonces, para echar a andar el reino de Dios, Dios estableció un prototipo, ¿se acuerdan? Una versión beta para los agentes, una relación genuina de amor con Dios. Por la fe, hermano, nos unimos a Dios, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Una vez unidos a Dios, esa fe es el ADN de la iglesia que se replica y que hace muchos más como nosotros a la misma imagen de Dios. Y esa imagen de Dios o esa bendición, esa la tenemos que llevar al mundo. Si nosotros creemos, el Señor nos bendice. Y si el Señor nos bendice a nosotros, nosotros somos bendición. ¿Para quién? Para el mundo. Esto lo vamos a seguir repitiendo todas las veces, ¿sí? Propósito de la iglesia es que Dios quiere bendecirnos, pero necesitamos obedecer y tener fe. Y cuando el Señor nos bendice, nosotros bendecimos ¿a quién? A todas las naciones del mundo, ¿verdad? Pero bueno, el ser humano se enteró desde el principio que para poder bendecir a otros o amar a la manera de Dios, se necesita la presencia de Dios. La presencia de Dios es divina, la presencia de Dios, es crucial en la iglesia.
No podemos bendecir a nadie si no tenemos el Espíritu Santo. El problema, hermano, es que la presencia de Dios, que es santo, solamente se puede manifestar en medio o puede actuar en un sistema en el que la gente que está en él es pura o se presenta o procura la santidad todos los días. ¿Cómo podemos sentir o pensar que la presencia de Dios se manifieste si nosotros no estamos bien? El Señor no comulga, el Señor no convive. Dice la palabra del Señor que Él no tiene relación con las tinieblas. Entonces, para que la santidad sea vivida, el Señor le regaló su instrucción en forma de un contrato, el cual le llamamos el pacto. Un pacto que ha ido modificándose desde el principio, ¿sí? Primero Abraham hace un pacto con Dios, luego ese mismo pacto se ve más añadido, más completado en el pacto que el Señor hizo en el desierto con Moisés. Luego ese mismo pacto se vio modificado en el pacto que Dios hizo con David, y ese mismo pacto es el que lleva a Cristo y la sangre del nuevo pacto, el cual ahora es renovado por completo. Allí es en donde comienza la institución como tal, en todo su esplendor como iglesia. Pero repito, la iglesia ha existido desde el principio. Entonces, cuando la iglesia hace la voluntad de Dios, cuando procura un ambiente propicio para que Dios se manifieste, entonces la iglesia cumple con su llamado a funcionar como un punto de acceso, como una puerta, ¿se acuerdan? Como un mediador entre un mundo en oscuridad y el Creador, ¿verdad? Esa es la misión de la iglesia, que todas las familias del mundo, que todas las naciones sean bendecidas a través de ¿quiénes? ¿De quiénes? De nosotros. Sí, así es. Ese es el propósito de la iglesia. Si la iglesia se mueve en santidad, será como una luz para las naciones que se despliega por todo el mundo. Viene bendición en su máxima expresión, el Evangelio. El Evangelio es la restauración del reino de los cielos, el propósito de Dios para la creación y para la humanidad, la restauración del Génesis, pero ahora. Entonces, la iglesia que vive en el Evangelio es una iglesia que vive en la verdad. Esta iglesia se convierte en algo que es totalmente necesario para el mundo, es imprescindible para el mundo lleno de oscuridad. Si la iglesia realmente estuviera cumpliendo con su propósito de bendecir a todas las naciones, el mundo reconocería que la iglesia es esencial en las pandemias, ¿no? Pero si no, pues cierran la iglesia. Sí, pues qué importa, ¿no? No se junten, no se visiten. Digo, hay que cuidarnos, ¿verdad? Tampoco era de hacer la de Juan sin miedo, pero la cosa es de que si otra cara diera la iglesia, al menos tendríamos otro tipo de concesiones por nuestros gobiernos. Pero bueno, para llevar el Evangelio habrá que organizarse como un cuerpo orgánico que no depende de agentes externos. Cada miembro funciona, es coordinado en Cristo, cada uno cumple con su rol, se edifican en amor, se unen, ¿verdad? Eso fue lo que hablamos la vez pasada, que la iglesia es un cuerpo que debe moverse todo unido. Y bueno, toda esa historia nos lleva a una definición, hermano. La iglesia es verdaderamente iglesia cuando está en misión, cuando entiende que nosotros somos los agentes de algo mucho más grande que nuestra propia existencia. La iglesia, hermano, que es esa asamblea, que esa comunión, esa congregación de personas que se relaciona con su Dios,
que responde con fe comunitariamente, que tienen un compromiso a la vocación que trasciende la vida terrenal. Nosotros somos los embajadores, somos los miembros de una familia real, una familia de sacerdotes y de reyes. Nosotros somos los discípulos del Señor Jesucristo, somos siervos del Señor, de señores y Rey de reyes. Esa es la iglesia, hermano. No gentes individuales que están buscando siempre solamente su propio propósito y no entiende el propósito final y completo de Dios. Hermanos, muchos podemos pensar, ojalá el Señor me hablara a mí con ese propósito tan grande como le dio a Abraham. Ahora, ¿ustedes creen que, hermano, el propósito de Dios para Abraham era para él? ¿No? ¿Para quién era? Para todo el mundo, hermano. Es que el Señor, yo quiero que el Señor me diga que me van a bendecir. Pues sí, pero el propósito final no es tu propia bendición. Mucha gente esperó la tierra prometida y Dios se los había prometido y nunca lo vieron. Eso es lo que dice Hebreos. Pero por la fe, hermanos, y ellos fueron bendecidos de todas maneras, fueron acarreados, las consecuencias de su obediencia fueron bendición, aunque el propósito no era para gloria de ellos mismos. No era para hacerlos sentir más útiles o sentirles plenos y realizados. Nos sentiremos plenos y realizados cuando estemos cumpliendo el propósito final de Dios, que es bendecir a todas las naciones del mundo. Ese es el propósito, hermano. ¿Por qué estamos buscando más? Y bueno, ahora sí entramos al propósito del tema de este día. Efesios 4:10 dice, el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos, y repitan conmigo, para llenarlo todo. Entonces ahí está, para llenarlo todo. ¿Llenarlo todo de qué? ¿Sí? Estamos hablando de una misión que Dios delegó a la iglesia. Existimos, hermano, como iglesia para cumplir esa misión. La visión del reino de Dios que llena todo. Que venga su reino y que se haga su voluntad y que su nombre o virtudes sean reconocidas y sean anunciadas por todo el mundo. En este verso, hermano, vemos que el Señor Jesucristo, que es Dios encarnado, nació, vivió, murió, resucitó y luego dice, y ascendió al cielo, como la parte culminante de nuestra fe. Es a través, hermano, de esta obra que realmente el Evangelio, es decir, la bendición de Dios, está dispuesto en su totalidad, pleno, completo, y se pone accesible a todas las naciones del mundo. Hermano, el Evangelio es la bendición que la gente tiene que escuchar. Y esta parte, hermano, probablemente pueda ser la parte más importante de la serie, porque hemos estado viendo sobre la historia de cómo ha surgido la iglesia, para comprender cuál es nuestro rol como miembros de la iglesia, nuestra naturaleza y el propósito en este mundo de la iglesia. Pero aquí es en donde entramos en acción. Aquí es donde comienza lo práctico, hermano. Si hay un proyecto y hay un señor que es el director, que es el jefe de la empresa, nosotros somos los empleados y nosotros debemos organizarnos para cumplir la misión de la empresa que el Señor instituyó. Es decir, el propósito por el cual existe esta empresa. ¿Sí? Por eso el texto dice que el Señor descendió primero, luego ascendió a los cielos con un motivo. ¿Cuál? Llenarlo todo.
De hecho, la palabra del Señor dijo, o Él mismo dijo, yo tengo que irme. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo venga. ¿Verdad? Entonces la iglesia, hermano, es esa comunidad que está llena del Espíritu Santo. Y el propósito, hermano, es que toda la humanidad sea llena. Llenarlo todo es en realidad el propósito inicial, bendecir a todas las naciones del mundo. Pero para cumplirlo a plenitud, a cabalidad, es necesario que el Hijo de Dios se manifestara en carne, entregara su vida, resucitara, y así el reino de Dios se acercara con todo su potencial, con el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que decía Pablo: yo vine a ustedes no con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de poder y del Espíritu Santo, hermano. Eso es el Evangelio. Una palabra que transforma el mundo. Si nosotros entendiéramos bien lo que es la iglesia, estuviéramos haciendo una revolución aquí en Colima, con el poder del Espíritu Santo. Lo interesante para nosotros es que Jesús, el Señor, nos dijo y enseñó que para llenarlo todo conviene que yo me vaya, que Él ascienda a los cielos. Y así fue. Y así fue que fue posible que su Espíritu Santo llegara y llenara a todos los creyentes, cumpliendo su promesa de que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y el Señor está con nosotros? ¿Sí? ¿El Espíritu Santo está con nosotros? Sí, hermano. Ser discípulos es la forma resumida de cómo el Señor lo llena todo, palpablemente. ¿Y cómo es que va a llenar todo, hermano? Cuando cada uno de los que creen en Él es lleno del Espíritu y es testigo. En otras palabras, cuando se es un discípulo leal, cuando es un discípulo obediente, entonces cada uno de ellos se agrupan para representar de los cielos en diferentes esferas de este mundo. ¿En cuáles esferas estoy diciendo, hermano? En tu trabajo, en la manera en la cómo trabajas, en la manera de cómo llevas tus finanzas, en la manera de cómo cuidas tu familia, en la manera de etcétera. Todas las cosas que están en tu vida, todas las cosas que conformarían cualquier tipo de gobierno. Y bueno, necesitamos estar organizados para ese propósito. Para lograr llenarlo todo, el Señor sube a lo alto y dio dones a los hombres. Eso es lo que la palabra de Dios sigue diciendo ahí en Efesios, en donde estábamos al principio, en el versículo 11. Efesios 4, 11. Ya me perdí aquí. Donde dice: y Él mismo constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué motivo los constituyó el Señor Jesucristo? A ver, dígame usted, lo acabamos de decir: para llenarlo todo. Para eso, ¿sí? Este es como el acta constitutiva del Señor Jesucristo, ¿no? En donde se describe cómo se conforma una organización, cómo se describen sus integrantes y las funciones de ellos. Obviamente de estos se derivan muchos, ¿no? Distintos en la organización dentro de la iglesia. Pero bueno, no vamos a explicar qué es un apóstol, qué es un maestro, qué es un pastor, etcétera. No, porque también nos llevaríamos una serie completa para hablar de eso, ¿verdad? Pero todos ellos están para cumplir el propósito de Dios, que es llenarlo todo. Así es. O dicho de otra forma,
para que todas las familias del mundo sean bendecidas, para ser discípulos en todas las naciones. Y como en estos últimos tiempos es que Dios llena todo de sus bendiciones, cuando trabajamos en conjunto, hermano, cuando trabajamos unidos, haciendo nuestra función cada uno en lo que el Señor nos ha llamado. Y a estos hermanos, a estos ministros que aparecen aquí, dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es el ministerio aquí? ¿Cuál es el propósito? Es llenarlo todo, hermano. Esa es la obra del ministerio. Nosotros, bueno, los que somos llamados a pastorear, a ser maestros, a evangelizar, ¿para qué, hermano, estamos llamados? Para perfeccionar a los santos para la obra de llenarlo todo. ¿Sí? Entonces, no solamente los que estamos aquí hablando trabajamos en el ministerio, sino cada uno de ustedes habiendo aprendido del Señor lo que Dios quiere que ustedes sepan. Hermanos, yo sé y conozco a muchos hermanos en la iglesia que probablemente el Señor no les haya dado un ministerio aquí dentro, pero que con el conocimiento que tienen podrían iniciar una iglesia. Pero aquí lo tenemos retenido todo. La bendición es mía. La bendición es mía. Cuando dice la palabra que tenemos que ser bendición para todas las naciones del mundo. Entonces, con este propósito de 5 partes, dividido, es decir, estos ministerios que llevan a un solo ministerio, hablando como de especialidades, ¿no? Contribuyen a la capacitación del ministerio global, que es llenarlo todo, ¿verdad? Obviamente, por ejemplo, en un hospital, ¿qué es lo que se procura en un hospital? ¿Cuál es el propósito de un sistema de salud? ¿Qué? Pues salud, ¿verdad? Prevención, ¿verdad? Cuando la gente puede ir y hacerse sus exámenes, puede prevenir muchas cosas, es decir, detectar algo que está ahí mal, pero para eso se necesita un médico general, o que todos los médicos de ese hospital sean médicos generales. No, ¿qué se necesitan? Especialistas. ¿Y qué especialistas ustedes conocen? ¿Qué? Infinidad. ¿No? ¿Cómo? Urólogos, ginecólogos, dermatólogos, yo iba a decir nerviólogos, pero no, es neurólogos, ¿verdad? Ajá. Etcétera, etcétera, ¿verdad? Otorrinolaringólogos, ¿no? Ajá, de todo. Ahora, no todos hacen lo mismo, pero todos tienen un fin y un propósito. ¿Cuál es? Pues la salud. Entonces, puede que haya pastores, apóstoles, maestros, evangelistas, profetas, etcétera, etcétera, pero todos hacen ¿qué? Una cosa. ¿Cuál es el propósito? Llenarlo todo. Bueno, el propósito o la acción de ellos es capacitarlos a ustedes. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Muy bien. Entonces, es necesario, hermano, que haya todas estas especialidades. El Señor lo instituyó así de una manera inteligente, con el final de capacitar a todos, ¿verdad? Y esto va a dar como resultado que más y más se unan al cuerpo de Cristo y que se vaya edificando hacia arriba y hacia los lados, no que se haga gordo, pero que se expanda
¿verdad? Por todas partes. ¿Y cómo vamos a implementarlo? Pues ya vimos que tenemos que organizarlos, ¿no? Pero ¿cómo vamos a implementar? Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero si sois de esos de que luego cuando termine el servicio y lo único que uno piensa que la espiritualidad está en la iglesia y no convive, ¿verdad?, con la gente fuera de la iglesia o con los hermanos fuera de la iglesia, o se unen fuera de la iglesia con el propósito de llenarlo todo, pues ¿cómo vamos a tener éxito, hermano, en el ministerio y el propósito de que Dios estableció de bendecir a las naciones del mundo? Por eso hay especialidades, hay funciones. ¿Y cómo sabemos que estamos cumpliendo su voluntad como iglesia? Bueno, cuando estemos en la dirección de la unidad, de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, cuando estemos en el camino de conjuntar como diferentes miembros un cuerpo saludable, un varón perfecto, y dejar de estar criticando y hablando mal de los hermanos o de los pastores, o de las decisiones que se toman, o de las predicaciones que se predican, o de los cantos que se cantan, o de ay, no, ¿cómo va a ser posible? ¿Cuándo vamos a tener éxito, hermano? Si tenemos un corazón oscuro, un corazón en donde no puede manifestarse la presencia ni el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermano, debemos ser una estructura, un sistema. Nuestro cuerpo tiene diferentes sistemas. Tenemos sistema nervioso, tenemos el sistema circulatorio, tenemos el aparato digestivo, y todo funciona en pro de un solo cuerpo. Nuestro cuerpo está formado por trillones de células, hermano, que se unen, se organizan, es decir, se encuentran unos iguales a los otros y dicen, vamos a hacer un músculo. Y esos que tienen una tarea específica, dicen, vamos a hacer un hueso, vamos a hacer que esta sangre corra por estas venas. El corazón hace su trabajo, pero todas las células están allí participando para hacer que funcione todo esto que nosotros ni siquiera estamos conscientes de que está funcionando todo el tiempo, como nuestros pulmones. La iglesia se va a mover cuando todos estemos unidos. Pareciera que la iglesia es así como un montón de células que aventaron por allí y todas las células están allí y pasivas a ver qué, sin hacer absolutamente nada. Así no son, las células no actúan así. Imagínate un ser aguado ahí nada más, un ser un ser líquido, ¿no? De puras células tiradas en el piso. No, todos se unen y forman un cuerpo. Es una analogía medio chispa, ¿no? Pero ¿cómo sería unas células que no se unen entre sí? Ser cristiano significa estar unido a Cristo, hermano. Y estar unido a Cristo significa estar unido a su cuerpo, que es su iglesia. Por eso no es concebible, hermano, que alguien diga, yo en mi casa. No, hermano. Y comienza desde Abraham, con su familia. Y se va desarrollando en el tiempo, hasta que se constituye el cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, no es solamente una acumulación de trillones de células, sino que todos se unen para funcionar en amor y en verdad, según el llamado, según la vocación, que es llenarlo todo. Y obviamente para esa formación del cuerpo saludable,
y maduro se requieren distintas acciones, ¿no? Distintos hábitos, distintas rutinas, hermano. En resumen, se necesita de una nutrición adecuada, de ejercicio adecuado para cada órgano, para cada sistema del cuerpo, que se coman las cosas que se tienen que comer para que no se atore todo ahí en el intestino, ¿no? Un buen funcionamiento físico, mental, emocional. Especialmente estos, hermano, porque podemos agrupar dos cosas que nuestro cuerpo necesita: ingerir y excretar, pues, ¿no? Suena mal, pero necesitamos hacer algo con lo que nosotros ingerimos. ¿Y qué es lo que pasa con una persona que está comiendo y no hace ejercicio? Pero come bien y no hace ejercicio, ¿qué pasa? Ajá. Pero ¿qué más? Engorda. Entonces tiene un montón de energía. Se ve un montón de energía, pero acumulada, ¿verdad? Entonces así somos los cristianos cuando no estamos haciendo nuestra vocación de llenarlo todo. Es un cuerpo que está allí nada más, alimentándose, acumulando y acumulando grasa y grasa y grasa, y ahí tiene un montón de grasa y un montón de energía, un montón de capacidad, hermano. Tenemos un montón de capacidad, pero la retenemos. A veces comemos mucho, a veces bien y todo, pero hay veces que nos malpasamos también. O hay veces que no solamente comemos lo bueno, sino que también comemos un montón de chatarra, y eso entorpece nuestro organismo, nos enfermamos, y así está el cuerpo. Se enriquece por un lado y por otro lado está en otras cosas, llenándose de basura. Entonces cada cuerpo humano, hermano, o persona tiene una vocación, ¿no? Como el médico y como el atleta, y cada uno de ellos necesita tener ciertas disciplinas. Necesita estar en acción, necesita estar en movimiento, tiene que alimentarse bien, tiene que ejercitarse bien, porque si no, no va a poder correr el maratón, no va a ejercer su talento o su llamado. Entonces, hermanos, nosotros como iglesia necesitamos ejercer nuestro llamado, que es bendecir a las naciones del mundo. Necesitamos cumplir el propósito que Dios nos dio como iglesia, hermano. Es un trabajo duro, extenuante, como todos y cualquiera de los trabajos que nosotros tenemos. Pero necesitamos unirnos. Tenemos que ordenarnos, organizarnos, coordinarnos como un cuerpo así normal. Pero ¿cuál sería el diagnóstico del doctor de este cuerpo que llamamos iglesia? La forma de agruparnos como congregaciones es mecánica, no es activa, no es por iniciativa. ¿Cómo es mecánica? Miren, una organización mecánica depende de sus partes. Un ejemplo de una organización mecánica, ¿qué es? Una silla, por ejemplo. ¿Qué es lo que tiene una silla? Tiene 4 patas y tiene un respaldo. Ok. ¿Qué pasa si a la silla se le rompe una pata? ¿Qué dice? Deja de servir, ¿sí? Ya no sirve. La silla depende de esa pata, si no, pues la tiramos a la basura, o no sé, o la mandamos a arreglar, pero ya no sirve. ¿Qué pasa si la silla que tú dices es bien cómoda, luego se le rompe el respaldo? No, pues ya la usamos de taburete o de otra cosa, o de escalerita para subir a las cosas que ya no alcanzamos, pero ya deja de servir, ya no cumple el propósito por el cual fue hecha. Y a veces así está la iglesia, como si fuera una iglesia con 4 patas y un respaldo, y si se le quita una pata, ¿qué pasa? Se cae.
y deja de servir. Esa es una organización mecánica. Y tristemente, hermano, las iglesias de hoy se han convertido en eso. Si el pastor no hace todas las cosas, entonces la organización no sirve. Pero ¿qué pasa con un organismo vivo como es un cuerpo? ¿Qué pasa si te machucas con el dedo con un martillo? Ahí se queda, ahí te quedas tú campante con tu dedo gordo así, morado. No, ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué hace el cuerpo? La otra mano agarra, bueno, al principio pues la boca lo chupa, ¿no? Para que se le baje. ¡Ah! Porque a mí me ha pasado, pues, ¿no? Por eso lo digo. Pero luego agarras, la otra mano agarra una venda y se está curando, y agarra, toma una pastilla y está curando, hermano. ¿Sí? Y la mano no está diciendo, ay, el hermano está en problemas, ¿por qué la cabeza no hace nada? Pues ahí estás tú, mano, para ayudarle al hermano. El cuerpo es cuerpo, y si es un organismo mecánico, quita al pastor y se acaba la iglesia. ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando las iglesias tuvieron que cerrar? Muchos dependieron de una pata llamado lugar de reunión. Y como les quitaron el lugar de reunión, ay, es que me enfrié. ¿Cómo que te enfriaste? Unos ya no regresaron a la iglesia. Me enfrié, ¿por qué? Pues que no tenían otros miembros allí. ¿Y cómo depender de un lugar, de una cosa de cemento y de láminas? Esa no es la iglesia, hermano. Estamos sentados en nuestra silla sin hacer nada. Y la pandemia reveló esa condición de la iglesia en muchas partes. La iglesia no es una organización de seres vivos, sino una organización mecánica, jerárquica. Pero bueno, esto nos bloquea, nos hace ineficientes. Y lamentablemente solamente un 10% de la iglesia, según estadísticas, está activo. Y debemos reflexionar en eso, hermano. Y no estoy diciendo que todos participemos del ministerio aquí adentro, sino del propósito completo, que es llenarlo todo. Ejercitar. Gastar las energías que hemos recibido de la palabra del Señor. Hermano, debemos cambiar la idea de atraer a la gente aquí y sustituirla por tener la idea de enviar a la gente, de equipar, es decir, de llevar la iglesia a la gente y no llevar la gente a la iglesia, como si la iglesia fuera este lugar. Debemos llevar, ¿qué? La iglesia, ¿a dónde? A la gente, porque somos organismos vivos, hermano. Y ese es el problema, hermano, que cuando una persona evangeliza a alguien o le está hablando de la iglesia, ve a mi iglesia, ve a la iglesia, ahí te van a enseñar. ¿Y tú que no sabes nada? ¿O tú no recibiste la bendición del Señor? Mira, vamos para que el pastor ore por ti. ¿Y tú no puedes orar por la persona? Mira, que el pastor te hable del evangelio. ¿Todos dependen del pastor o de algún líder? No debe ser así, hermano.
La iglesia no es un local de reunión, no es un edificio. Y hermano, cuando nosotros traemos a la gente aquí, nos convertimos en proselitistas como los fariseos hacían, que se bautizaran en su nombre. Pero Jesús y sus discípulos fueron a las calles y por los caminos. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo les llamaron a los primeros cristianos? A los primeros cristianos no les decían cristianos, les decían los del camino. Les decían los del camino, ¿por qué? Porque andaban de allá para acá por los caminos, hablando, llevando la iglesia a la gente y no llevando a la gente a la iglesia. Hermano, ¿tú por qué crees que la iglesia de China es una de las iglesias más grandes del mundo? ¿Cuántos sabían que eso? Pero ¿por qué no es tan vistoso? Porque a los chinos no les dejan organizarse en grandes masas como cristianos. Es más, dijeron, ¿saben qué? Está bien cristianos, pero no pueden reunirse más de 15. Entonces, ¿qué hacen los chinos? Ahí nos quedamos los 15, ahí hasta que nos hagamos viejitos, aprendiendo la palabra del Señor. No. Como ya no caben 15, entonces, bueno, ahora te mando a otra casa. Y ahí en esa casa empiezan a crecer otros 15. Y luego ya no caben, ya son 15, ya no podemos, el gobierno nos puede arrestar. Y otros 15, 15. Y en China hay un montón de cristianos, hermano. La situación de ellos es esa. Están llevando la iglesia a la gente y no están trayendo a la gente al lugar donde hay 3,000 personas. Donde no hay una plataforma, no tienen micrófono, no tienen a la gente ahí de la alabanza. Imagínate, si fueran los de la alabanza, en los 15 nos acabamos. Y ya somos toda la iglesia los que cantamos y ya no cabemos más. En 15, hermano, allí se preparan los líderes y esos 15 líderes van y abren otros lugares. Imagínate ahí, pastores, profetas, evangelistas, son 5 de 10. Pero yo estoy seguro de que ustedes saben mucho. En los chinos o en las casas o en las cafeterías o en los restaurantes están reunidos porque no pueden organizarse. No hay, vamos a traer al artista quién sabe qué para todos gozarnos en el Señor. Tenemos ese grande privilegio, pero esos grandes privilegios nos hacen estar bien cómodos sin hacer nada. Y lo que ha logrado la iglesia de China, hermano, nadie lo puede detener. Al contrario, se está esparciendo cada vez más. Y la cuestión es que como presas, ustedes conocen las presas, ponle tú a una presa el agua está allí. Y cuando sale el agua, ¿cómo sale? Con todo, hermano. El evangelio no se puede retener. ¿No será que te vamos a aprender de ellos? ¿O no será que necesitamos un gobierno que nos limite iglesias de 15 personas? ¿Qué pasaría, hermano, si el gobierno aquí nos dice no se pueden reunir más de 15? Protestamos allá, vamos a México, todos los cristianos a protestar. ¿O qué es lo que hacemos? ¿Por qué nos están cerrando las iglesias pero no hacemos nada? Que el Señor nos ayude, ¿no? ¿Cuántos entienden su responsabilidad como iglesia, hermanos? Entonces juntémonos en la fe del Señor y vayamos afuera. Llevemos la iglesia
a la gente. Vamos a ponernos de pie, hermano. En el principio, hermano, cuando el Evangelio fue predicado allá por el primer siglo, segundo, tercero siglo, era casi lo mismo. La cosa es que ellos no podían tener grandes locales de reunión ni nada. Si alguna vez el apóstol Pedro y el Señor Jesús reunió multitudes, es porque el gobierno todavía no se daba cuenta de la revolución que iba a pasar. Pero en cuanto se dieron cuenta, hermano, los empezaron a perseguir. Y en cuanto los empezaron a perseguir para matarlos, tuvieron que correr. ¿A dónde? Pues a otros países. Y en otros países también los vieron como una amenaza y empezaron a correr de esos países a hablar, pero nunca se pararon, y el Evangelio fue promulgado por todas partes. Yo creo que a veces es necesario que nuestra iglesia pase por ese tipo de cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú pones un tarrito de agua en el fuego? Imagínate a la iglesia ahí puesta en el fuego. ¿Qué pasa con el agua? ¿El agua se consume? Hierve, pero ¿qué le pasa al agua? ¿Acabamos con el agua? ¿El fuego acaba con el agua? No. El fuego evaporiza el agua. ¿Y el agua por dónde anda? Por todas partes. Y de todas maneras viene a ser agua otra vez. Ojalá que el Señor no llegue a ese punto de ponernos en el fuego, para que salgamos por todas partes, volando. ¿Verdad? Hagámoslo por nosotros mismos, cumpliendo la vocación y el propósito que el Señor nos puso. Bien. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra y por todo lo que tú haces, Señor. Gracias por las enseñanzas, Señor. Gracias porque podemos aprender de otros también y ser exhortados y animados, Señor, y confrontados para esparcir tu palabra, Señor, por todas partes. Señor, te damos gracias, Señor, porque podemos recordar tu misericordia cuando tú alcanzaste nuestras vidas y transformaste, Señor, nuestra manera de vivir por medio de una persona, Señor, que estaba llena del Espíritu, con poder, Señor. Habló esa palabra que hizo saltar nuestro corazón, Señor. Habiendo sido adulto, habiendo sido niño, anciano, Señor, tú llegaste a nuestra vida por medio de un maestro, Señor, por medio de un evangelista, Señor. Pero tu palabra viva llegó por medio de esa gente que tenía amor por ti y amor por el mundo. Señor, te pedimos que tú sigas, Señor, moviendo el fuego del corazón de tus hijos, Señor, para que no nos vamos egoístas ni retenedores, Señor, de tus bendiciones. Ayúdanos, Padre, Señor, y bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.